Bienvenidos, estimados alumnos, al taller de Nociones de Cartografía y Lectura de Mapas. Mi nombre es Leonardo Sánchez, soy geógrafo de profesión con más de 12 años de experiencia en el área de la cartografía y los sistemas de información geográfica. Estaré acompañándole en el desarrollo de este taller con fines de poder entonces introducirlo en todos aquellos términos técnicos y en la elaboración de cartografía usando sistemas de información geográfica. La sesión 1 tiene como título Introducción a la cartografía. Aprender sobre cartografía es un punto esencial para el desarrollo de mapas, ya sea cartografía básica o temática. Esta rama de la ciencia se encarga de estudiar entonces los diferentes métodos que se utilizan para representar de forma simplificada las relaciones que existen con el mundo real y el espacio, ya sea en una transformación. Recordemos que el espacio real tiene en este caso tres componentes principales, que sería una componente tridimensional, tres ejes de representación que son el X, Y, Z. En la visualización de una cartografía básicamente lo que se realiza es la transformación de esa vista tridimensional y real y llevarla a un plano simplificado donde se puede entonces manejar dicha información de una manera un poco más controlada. De esta manera entonces va a permitir la cartografía representar espacialmente todos aquellos fenómenos físicos y geográficos que se quieran estudiar. El objetivo de esta sesión es presentar las nociones sobre la cartografía y los aspectos técnicos que la vinculan. El contenido entonces estará detallado en varios temas. Tendremos el primer tema, que serán los fundamentos de la cartografía, en la cual estaremos definiendo la representación de la Tierra, qué es la cartografía, tipos de cartografía, mapas, cartas, planos y lo que es la escala. Luego entonces estaremos detallando el tema de la unidad mínima cartografiable. Entre ellos tenemos entonces lo que es el área de decisión mínima y la delimitación óptima legible. Se estará entonces también viendo lo que es la generalización cartográfica a través de técnicas específicas como selección de elementos, clasificación de elementos, simplificación y simbología. Luego veremos entonces lo que es el sistema de orientación, principalmente detallando a esas características relacionadas con los movimientos de la Tierra, el solar y astronómico, el magnetismo terrestre y la declinación magnética, para cerrar entonces en este punto con lo que son los instrumentos de orientación. Por último, dentro de esta sesión estaremos haciendo lo que es una introducción a los GNSS o los sistemas de posicionamiento global, que en este caso estaremos detallando acerca del concepto y las constelaciones GNSS disponibles, el segmento usuario, los tipos de instrumentos y las aplicaciones de esto en el mundo de la cartografía. Fundamentos de la cartografía. En este apartado vamos a estar entonces introduciéndonos en aquellos conceptos técnicos basados principalmente en entender cómo nace y cómo se desarrolla una cartografía. Primeramente tenemos lo que es la representación de la Tierra. Normalmente los seres humanos siempre han querido de alguna manera representar la forma de la Tierra y todos los elementos que se encuentran dentro de ella. Al realizar una representación de la Tierra podemos observar de forma más integral cómo son las interrelaciones que existen entre los aspectos físicos, químicos y todas las interacciones dinámicas que puedan ocurrir en el planeta. En la actualidad, esta se puede simbolizar mediante el uso de formas. Tenemos dos maneras de hacer la representación de la Tierra. Uno es a partir del globo terráqueo, en la creencia, en este caso, por la visualización y los estudios que se han realizado acerca de que la Tierra es de forma, en este caso, esférica. Es achatada a los polos y en este caso tiene la representación a partir de un radio en específico que aproximadamente va entre los 6.000 y 6.000 kilómetros de elemento lineal. Otra manera de hacer la representación es a través de un planiferio. Sin embargo, estas representaciones normalmente no tienden a ser exactas, pues no son las adecuadas para realizar diferentes estudios cartográficos. Por ello entonces existen los geógrafos y los cartógrafos han utilizado diferentes sistemas de proyecciones para poder plasmar la forma de la representación de la Tierra en un plano, o una carta o un mapa. Ya estaremos detallando cada uno de estos conceptos. Entonces, estas dos formas de representación de la Tierra, como podemos ver, el primero está determinado a través de lo que es un globo, como podemos observar en la figura. En este caso es una esfera en la cual se representa al planeta de forma completa. Dado que la Tierra no es una esfera, ya que como se había mencionado anteriormente es levemente achatado en los polos, el globo terráqueo digamos que es la mejor forma de representarla en cuanto a sus proporciones y tamaños y distancias y los ángulos que se representan en cada uno de ellos.
En el caso del globo terráqueo se encuentra entonces, como podemos observar, montado en un soporte a través de un ángulo atravesado por un eje, porque recordemos que existe en este caso una rotación de la Tierra, es decir, que no se encuentra en grado cero, sino que tiene aproximadamente un eje de inclinación que va entre 21.8 grados y 24.4 grados. Otra manera de representar la Tierra es la que es denominada como el planiferio, que es representada la Tierra pero en forma plana, pudiendo observar entonces la totalidad de la superficie terrestre en una sola vez, es decir, en una sola vista, como podemos determinarlo a partir de la figura que estamos observando. Sin embargo, esta presenta una gran desventaja debido a la distorsión de la forma, especialmente en las zonas achatadas hacia la parte de los polos. Existe una deformación debido a que no hay el estiramiento como se podría realizar en esta representación. Sin embargo, en líneas generales, estas son las dos maneras de poder representar y tener en este caso una forma simplificada y observar la Tierra de distintas maneras. ¿Qué es la cartografía? Para detallar entonces este concepto, primeramente debemos entender cuál es su origen. Tenemos señalado entonces que la palabra cartografía tiene su origen en los vocablos del charter, en latín, que significa papel que sirve para comunicarse, y grafo, que es del griego, que significa también la descripción o estudio de un trazado en específico, en este caso de los elementos terrestres. De esta manera entonces podemos definir que la cartografía es una ciencia que se encarga de estudiar los diferentes métodos que se utilizan para representar las formas y las relaciones del mundo real en un espacio de 2 dimensiones o de 3 dimensiones, según cómo se puede representar a través de los modelos explicados anteriormente. Además, estos mapas o esta cartografía está simbolizada especialmente por los fenómenos físicos y geográficos que en ella se puedan representar. Para entender mejor entonces acerca de la cartografía se debe saber primeramente qué son los mapas, porque están muy asociados directamente un concepto con respecto al otro. Entonces la cartografía es la ciencia encargada de realizar o aplicar todos los métodos de transformación, utiliza mucho la matemática para poder crear lo que nosotros conocemos como los mapas. En este sentido, se le debe dar un concepto también a lo que es un mapa, ya que se tienden en este caso a confundir un término con el otro. El mapa es la herramienta que utilizamos para visualizar la representación de los datos. En este caso, por medidas convencionales, utilizan unos símbolos en específico para asociarlos directamente con los elementos en la realidad. En definitiva, podemos decir entonces que un mapa es una manera de representar la información geográfica, pero que solamente se puede construir a partir de todos los métodos y técnicas que nos genera la cartografía como ciencia. Entonces, para dar un entendimiento acerca de estos dos términos, la cartografía sería la ciencia total que permite transformar matemáticamente el elemento, en este caso visualizado en la vida real, acerca de 3 dimensiones y pasarlo a un sistema proyectado de dos dimensiones, como podemos observar. El sistema en este caso de referencia de cuadrículas, los valores que ellos tienen, las transformaciones que se deben y la medida que se deben tomar para poder escalar esta información, todo ello se basa en la cartografía. Luego, cuando nosotros hacemos una visualización y le damos símbolos a estos elementos, supóngase que aquí tenemos los continentes, a cada uno de estos continentes le podemos dar un color para representar algo, le colocamos un límite en específico, damos una coloración, en este caso para saber qué corresponde a los cuerpos de agua, a los océanos y qué corresponde a los continentes. Y en lo sucesivo también podemos colocar algunos nombres, como podemos ver, que están denominados directamente o su nombre técnico son los topónimos. Y a ello es la construcción ya del mapa. Y en esa construcción del mapa entonces es la herramienta que nos permite a nosotros poder realizar una lectura acerca de la realidad utilizando este instrumento que es conocido como el mapa. A modo de conclusión, entonces, todo el tema de la cartografía surge o estas habilidades son adquiridas desde tiempos muy antiguos debido a la necesidad de poder registrar la información geográfica, dar todas sus características del entorno y poder realizar entonces labores específicas de planeamiento. En sus tiempos también se utilizaba mucho la cartografía para labores de la caza, la recolección, en este caso cuando estamos hablando de tiempos prehistóricos. La creación de la cartografía, no como en este caso una ciencia como la conocemos ahora, pero sí el uso de los mapas data aproximadamente de más de 3000 años de antigüedad, donde normalmente el hombre ha utilizado este instrumento de la creación de mapas con perspectiva de alguna manera poder obtener una visión general y poder planificarse para poder realizar algunas acciones
en específico. Entonces, la importancia de la cartografía y su relación directa en la generación de mapas se basa principalmente en mostrar aquellos lugares, poder realizar mediciones de distancia, conocer orientaciones y direcciones y en lo sucesivo también conocer el tamaño real de las cosas y los elementos que en ellas se encuentran. Los mapas también pueden, de alguna manera, como se mencionó anteriormente, poder establecer las relaciones que pueden existir entre la población que está dentro de un espacio geográfico en específico y darle entonces unas relaciones o interacciones y explicaciones acerca de cuál es el comportamiento de las realidades, en este caso geográficas, que se están mostrando en una zona en específica. Se pueden mostrar también las diferencias, los agrupamientos y las modalidades geográficas. También se puede utilizar la cartografía y la generación de los mapas para navegar, explorar, ilustrar y comunicar. Tanto en el sector público como en el sector privado se realizan, en este caso, elaboración de cartografía, pero siempre va a depender de un objetivo. No siempre la generación de la cartografía va a tener entonces una línea de creación. Para ello es importante determinar qué es lo que se quiere representar dentro del mismo. Más adelante vamos a estar detallando una de las características principales de la cartografía, en la cual está basado en su detalle dirigido directamente con lo que es el aspecto técnico de la escala. Entonces, en pocas palabras, los mapas son una herramienta indispensable en muchos aspectos en el labor académico y profesional. Los mapas elaborados con programas cartográficos instalados en las computadoras, como actualmente se denominan los sistemas de información geográficos, generan cartografía digital. Uno de ellos se pueden entonces trabajar, en este caso los programas, bajo licencias libres, a otras como son las licencias, en este caso privativas. Pero siempre permiten entonces de alguna manera la realización de mapas, siempre y cuando la información sea, en este caso, cargada dentro del sistema. Otros aspectos importantes que también ha mostrado la cartografía en los últimos tiempos es que se ha visto beneficiada a través del avance de diversas tecnologías, también como son los sistemas de posicionamiento global, que en este caso son los GNSS, los sistemas de información geográfica, la teledetección espacial y la aerotransportada a través de drones, la generación de información utilizando técnicas de percepción remota, los equipos de computación, entre muchas otras tecnologías, han venido avanzando y dando entonces mucho más fuerza en la generación de la cartografía que actualmente conocemos. El uso entonces de todas estas tecnologías, como se mencionó, los SIG, la teledetección, los GNSS, el manejo de las bases de datos, permiten entonces de alguna manera generalizar información y crear lo que conocemos como es la cartografía temática. Entre ellos tenemos entonces mapas topográficos, mapas de geografía poblacional, mapas de demografía, mapas de geología, mapas de uso de la tierra, mapas de vegetación, mapas de vialidad, mapas geofísicos, mapas de redes de drenaje, mapas de catastro, salud, transporte, educación. No existe realmente un límite para la generación cartográfica, siempre y cuando se cuente con la información básica para poder generar estos modelos específicos. Entonces, a través del mapa, que es la representación convencional, vamos a poder transmitir información al resto de los usuarios. Por eso es sumamente importante tener entendimiento de cómo interpretar y hacer lectura de un mapa, que es parte de lo que corresponde a este curso, poder dar entonces una orientación de alguna manera básica y generalizada acerca de cómo abordar, en este caso, una cartografía, conocer todos sus elementos, todos sus aspectos, para poder entonces tener una mejor o utilizar este instrumento de forma importante en la planificación y el ordenamiento territorial. Tipos de mapas. Entonces, como ya comprendimos que la cartografía o su objetivo principal es la creación de mapas, esto también podemos nosotros dividirlo en distintos tipos. Existen muchas clasificaciones para poder determinar este criterio de tipos de mapa. En este caso vamos a estar nosotros detallando a partir de lo que es la clasificación de los productos cartográficos. Entonces pueden estar divididos en 4 componentes principales, como es en función al propósito para el cual fueron creados, en función a la escala, en función a su uso y en función a su formato. Primeramente, entonces tenemos que en función al propósito para el cual fueron creados, de acuerdo a esta clasificación se tienen aquellos mapas generales que tienen información, como se dice, de datos generales, es decir, datos básicos, sin representar ningún tipo de cualidad ni importancia entre los elementos que se están mapeando. En esta manera podemos entonces nosotros mostrar lo que son los mapas especiales, mapas temáticos, los cuales son elaborados con un fin específico.
Entre ellos tenemos entonces mapas generales, que se encuentran los mapas topográficos, los mapas de grandes regiones, de países, continentes, como los atlas, y los mapas del mundo, que son conocidos también como los mapas mundo. Ahora, también en este propósito tenemos los mapas temáticos. Entre ellos tenemos los mapas de políticos administrativos, mapas turísticos, mapas de vegetación, mapas de comunicaciones, cartas náuticas, aeronáuticas, mapas catastrales, mapas de geología, mapas de suelo, entre muchos otros. Entonces, dependiendo, en este caso, del propósito al que fueron creados, no es igual un mapa base a un mapa temático. Un mapa base, por ejemplo, lleva información básica, es decir, elementos que de alguna manera me dan a entender cómo es el comportamiento. Primero, los límites político-administrativos de una región, puede ser a distintas escalas, no necesariamente tiene que ser a nivel nacional de un país, puede ser a nivel departamental, a nivel de provincia, a nivel de distrito, incluso se pueden mostrar todos estos límites, pero con distintas simbologías. La red, en este caso vial, es un dato fundamental que es básico para poder observar, en este caso, cómo son las intercomunicaciones que existen dentro de la zona continental. Luego tenemos las redes hidrográficas que también entonces corresponden directamente al surtimiento, o en este caso conocer también el vital líquido, como es el agua, cómo se representa dentro de un espacio. Sucesivamente, dentro de la red hidrográfica, también en un mapa básico debe ir lo que corresponde a los cuerpos de agua, ya sean océanos, sean mares, sean en este caso embalses, sean lagos, lagunas, entre todos los elementos donde en este caso se deposite el agua. Luego tenemos información también como la red de centros poblados. Este es un dato fundamental dentro de un mapa base. Entonces, si estamos haciendo a través de un propósito un mapa base, debe conllevar esta información como estamos mencionando: vialidad, hidrografía, cuerpos de agua, la división político-territorial, redes de centros poblados, e incluso se le podría dar, en este caso, o hay ciertos creadores cartográficos que colocan las curvas de nivel como información básica, ya que de esta manera podemos ver entonces cómo es la morfología del terreno, viéndolo en un espacio, o en este caso un modelo de tipo bidimensional. Recordemos que las curvas de nivel llevan asociado con él un valor de altimetría, de metros sobre nivel del mar, y de esta manera podemos hacer entonces la interpretación de esta información y conocer dónde se encuentran entonces los valles y dónde están las zonas de colina y de montañas, por poner un ejemplo. Luego tenemos entonces el propósito de los mapas temáticos. Entonces, en este sentido, se le debe colocar toda la información básica, pero a su vez también el dato temático, es decir, la interpretación que se realizó sobre el terreno basado en un objetivo en específico, a lo que se quiera mostrar. Puede ser un mapa de vegetación y podemos ver las distintas, en este caso, coberturas vegetales que se están representando dentro de este mapa. Pero también se le debe colocar entonces toda la información básica anterior para poder dar entonces un contexto general, no solamente del componente biofísico, sino también del humano, es decir, las actividades y en este caso las divisiones que puedan existir creadas a partir de la información de la cartografía básica. Otro tipo de mapa que también es determinado es a partir de su escala. Entonces, podemos de alguna manera dividir los mapas en tres componentes principales. Aquellos conocidos como la escala grande, que están denominados básicamente a todos los que están relacionados directamente, menores o igual a escala 1/20.000. No nos preocupemos ahorita en este momento, que más adelante vamos a desarrollar todo un tema relacionado con escala. Sin embargo, debemos conocer los rangos de valores. Entonces, todo lo que esté determinado a escala grande, menor a 1/20.000, son las que tienen representaciones de zonas pequeñas en superficie terrestre. Pero su nivel de detalle es mucho mayor a las otras escalas que vamos a estar mencionando. Luego tenemos escalas medias, que están entre el rango del valor mayores a, en este caso, a 1/20.000 y llegando a escala 1/100.000. Estos son determinados como mapas semidetallados, que representan entonces zonas de tamaño media a superficies terrestres. La superficie es mucho mayor que en el caso anterior, pero su nivel de detalle es mucho más bajo, o podemos determinarlo como medio, es decir, que existe una densidad de observaciones mucho más baja. Luego tenemos los mapas de escala pequeña, que son todos aquellos que sean mayor o igual a 100.000. Es decir, podemos tener mapas 250.000, 500.000, y aquí las representaciones del terreno son muy amplias en superficies terrestres. Por ejemplo, un mapa de todo un departamento que tenga una gran superficie, en este caso, por ejemplo, el departamento de Loreto, que es un departamento bastante grande. La representación de este mapa en líneas generales
debería hacerse a partir de una escala pequeña. En este caso, hay que tomar en cuenta que es imprescindible en el sistema de transformación la esfericidad terrestre, debido a que cada 20 kilómetros se empieza a observar lo que es la deformación terrestre. Entonces, la escala debe estar ajustada y el sistema de proyección a este tipo de mapa. Algunos ejemplos, por este caso también que se dan para las escalas pequeñas, es que se pueden mostrar los países, continentes e incluso todo un hemisferio completo. Entonces, aquí la observación, y en este caso, más que todo, tiene fines generales o didácticos, ya que su nivel de detalle es bastante bajo. Entonces, hacemos un recuento nuevamente. Escala grande son aquellos que tienen alto detalle, pero superficies pequeñas. Escala media tiene superficies, en este caso, semidetallados, pero observaciones también un poco medias. Y los de escala pequeña tienen altas zonas o amplias zonas de superficie, pero la cantidad de observaciones y los elementos que se puedan determinar tienen muy poco detalle. Ahora tenemos entonces los tipos de mapas basados en su función. En esto podemos clasificarlo como los mapas topográficos, mapas de ruta, las cartas y los mapas también temáticos, pero con un elemento en este caso muy característico. Tienen alto detalle y son en este caso temáticos con un componente científico bastante alto. Entonces, los mapas topográficos son aquellos que describen la información relacionada directamente con las formas del terreno. Podemos ver entonces las montañas, los valles, la hidrografía, tipo de vegetación, vialidad, centros poblados, en este caso también otras características. Luego tenemos los mapas de ruta y cartas, que incluyen entonces aquellas que están relacionadas con navegaciones terrestres, aéreas y marítimas. Y en este caso también tenemos entonces los mapas temáticos, pero en este caso en específico tiene un alto componente científico el estudio de la información que se está detallando. Y por último tenemos entonces los tipos de mapa en función al soporte, que pueden ser en este caso los mapas antiguos, como se conocen también los mapas analógicos, que normalmente estaban impresos o se encuentran en papel, y el segundo caso que tenemos, que actualmente se maneja, digamos que casi más de un 90% de la información, son los mapas digitales, que nuevamente son almacenados en dispositivos electrónicos y en los sucesivos deben guardar una característica, se manejan o se trabajan a través de un formato en específico. Otra manera también de disgregar la información, en este caso de lo que produce directamente la cartografía, son aquellos denominados como mapas. Esta es la simplificación del territorio geográfico de forma escalada. Esta se puede mostrar en forma de 2D o 3D y sus características principales es que tienen asociado una escala numérica, una grilla que se ajusta a un sistema de referencia espacial y dado todas estas características métricas es posible realizar en este caso mediciones de distancia y áreas, ya sean para mapas analógicos o mapas digitales. De la misma manera se puede entonces realizar estas operaciones de mediciones y cálculos. En ella también van a estar depositadas ciertas características temáticas o básicas como se mencionaron anteriormente. Otro producto que genera la cartografía son las denominadas como cartas, que también se determinan como cartas topográficas o cartas de navegación. En estos mapas tienen un mayor nivel de detalle que en el caso anterior, e inclusive se muestra la morfología del terreno o en lo sucesivo también se pueden ver las depresiones que existen en este caso dentro de los cuerpos de agua, que también es conocido como la batimetría. Por ejemplo, se pueden mostrar en una carta topográfica los elementos naturales, el relieve, las vías de comunicación, entre otros. Y todo ello se van a utilizar con fines específicos, por lo que entonces se requiere mayor precisión de representación, en este caso cuando se realiza el levantamiento y la creación de una carta, ya que las mediciones, en este caso asociadas directamente a su escala cartográfica, determinan entonces tener un valor mucho más ajustado y cercano a la realidad. Planos. Es una representación simplificada del territorio, pero guarda una característica y en este caso un elemento sumamente importante. Es el grado de detalle en la cual se representa. Normalmente son utilizados para la ingeniería de detalle, el catastro urbano o incluso trabajos de arquitectura y urbanismo, en los cuales las medidas deben tener alta precisión cartográfica para poder realizar una representación acorde a valores, en este caso de unidades reales, a lo que se podría realizar una medida en terreno. Estamos observando un plano de arquitectura en la cual se ha hecho la representación de una edificación. Esta edificación entonces tiene unas medidas específicas de largo, ancho, incluso en este caso diagonales,
y elementos relacionados con ángulos, en los cuales su característica principal es el alto detalle y la alta precisión en la cartografía. Características de los mapas. Aquí también están incluidos los mencionados anteriormente, como las cartas y los planos. Entonces, para crear un mapa, en este caso debe reunir ciertas cualidades. Entre una está principalmente lo que es la precisión. Un mapa es preciso cuando la posición de sus elementos geográficos, ya sean de entornos culturales o naturales, en la cual se muestran, representan un error gráfico mínimo a función a una escala de representación cartográfica. Entonces, existen instrumentos para poder realizar principalmente la verificación, en este caso, de una precisión cartográfica. Entonces, podríamos decir en líneas generales que esta precisión está dada en las posiciones XY en las cuales yo pueda extraer la información. No sería la misma precisión de un mapa a escala 1.1000, en este caso extraigo las coordenadas X y Y, a extraer las mismas coordenadas X y Y a un mapa 1.100.000. Más adelante estaremos detallando acerca de este tema de la precisión, cómo puede ser calculado y derivado a partir de una escala de representación. Luego tenemos aquello lo que son los estándares cartográficos. Estos están dirigidos específicamente para establecer las tolerancias de ese error admisible dentro del mapa, ya sea a nivel de papel o a nivel digital. Entonces, la precisión nosotros podemos calcularla, pero ¿cómo sabemos nosotros si está tan bien o está tan mal? O en este caso hay mucho desplazamiento en un mapa. Nos lo definen los estándares cartográficos. Esto también lo vamos a estar desarrollando en temas posteriores. Luego tenemos otra de las cualidades, que es la exactitud. Entonces, podemos decir que un mapa es exacto aquel que no cuenta o no contiene fallas dentro de su documentación. Cuando decimos esto, estamos hablando que las posiciones y las localizaciones dentro de su representación es fiel y correcta a la cual se muestra en la realidad. Aquí en este aspecto juega mucho el papel acerca de cuán una cartografía es actualizable. Es decir, si yo tengo una ciudad que presenta un crecimiento, en este caso a través de lo que son los elementos de construcciones de urbanismo, luego de ello las construcciones de edificaciones, no es lo mismo un mapa en la cual yo haga la visualización de este crecimiento poblacional o el crecimiento del asentamiento urbano para el año de 1950 a que yo observe la misma ciudad para el año 2021. Entonces, ¿cuán exacto será la cartografía? Estará basado principalmente en su grado de temporalidad en el momento en que se creó dicho mapa. Otra de las características está basado en legibilidad, es decir, es la cualidad que presentan los mapas a través de poder recibir y emitir información en la cual pueda ser percibida, distinguida y leída de forma correcta, sin tener que memorizar toda la información. Otra característica está relacionada principalmente con la eficacia, es decir, un mapa es eficaz dependiendo del objetivo a lo que fue creado. Entonces, supóngase que tuviésemos un mapa que se va a crear de uso y cobertura vegetal. Ese es su objetivo principal. Entonces, si se representan dichas coberturas dentro de este mapa, será tan eficaz porque mostrará en su título y en su objetivo esa característica en la cual se ha reflejado. Pero si a ese mapa yo le coloco información de suelo, le coloco información de geomorfología y lo cargo de mucha más información, perderá su eficacia debido a que está siendo entonces cargado de información que no es relevante dentro del objetivo para lo que se creó el mapa. En este punto entonces debemos mencionar que el mapa debe ser conciso, es decir, que deben estar todos los datos necesarios para que el lector del mapa pueda de alguna manera explicar el fenómeno en que se está haciendo referencia dentro del mapa. Para ello también debe ser completo, que es decir, que implique que debe cubrir la totalidad de la superficie estudiada sin que existan interrupciones ni cortes espaciales. Igualmente debe ser veraz, es decir, que la información que proporciona se mantenga en los límites de observación o de la documentación, utilizando en este caso modelos de transformaciones e interpolaciones que sean razonables, que realmente no me mientan al momento de visualizar los resultados dentro de un mapa. Esto también estaremos explicándolo en sesiones más avanzadas, mostrando aquellos métodos de interpolación para crear datos cartográficos, es decir, de información puntual, pasar a datos continuos. Y por último, para poder entonces definir en un elemento como un mapa,
debe existir lo que se conoce como la marginalia. Es toda la información referencial que no es el mapa en sí mismo, es lo que hace que traduzca toda su información a partir primeramente de un tema, un título, debe tener una leyenda asociada, una simbología relacionada directamente con los signos convencionales, la localización geográfica, es decir, una grilla de representación para poder obtener la información de coordenadas de cada uno de sus puntos, debe tener una escala específica, ya sea escala numérica o escala gráfica. Igualmente debe estar inserto quien lo generó el mapa, que es todo lo que está basado en la fuente, quién fue el autor, el editor, la fecha de publicación, y todos estos elementos van a facilitar la comprensión y el buen uso de un mapa. Escala. Con este tema vamos a introducir al estudiante en uno de los aspectos más importantes desde un punto de vista en generación de una cartografía, en la cual vamos a detallar acerca de su fórmula, los tipos, cómo se interpretan y el cálculo de los errores asociados al mismo. Ahora, podemos definir entonces que una escala cartográfica en un mapa es una relación constante entre una distancia medida sobre el mapa o el plano y la distancia correspondida en el terreno. Es decir, que la escala me permite a mí hacer mediciones sobre el papel. Cuando hablamos de papel podríamos igualmente estar hablando sobre un sistema de información geográfica utilizando las herramientas propias de medición, y esa medición me va a dar entonces la relación que existe automáticamente de medida en terreno. Es decir, que puedo conocer las medidas, en este caso en unidades, puede ser a través de una regla, en milímetros, en centímetros o en decímetros, y llevarlo automáticamente a través de una regla de 3 y corresponder esos valores ya sea en unidades mucho más extensas como son metros, kilómetros, decámetros, hectómetros, en cualquier unidad que se quiera transformar. Se puede afirmar entonces que la escala es una relación que hay entre un elemento del mundo real y su representación en un plano. Si se tiene un mapa y no se tiene una escala o dicho mapa no ha sido escalado, básicamente no podríamos llamarlo un mapa. En este caso se debería llamar como una figura, ya que su representación o relación lineal no existe en este caso para aplicar a las medidas convencionales sobre él, que en este caso sería principalmente extracción de la coordenada X y Y luego a poder realizar entonces medidas lineales o medidas de área. La determinación entonces de una escala apropiada es muy importante, ya que permite conocer entonces las medidas exactas de las distancias, áreas de los elementos que se encuentran dentro de él. Existen algunos aspectos relevantes en la cual se puede entonces determinar las características de una escala. Uno es el grado de detalle que ésta pueda mostrar. Entonces, los elementos del paisaje, la resolución y la precisión son los que van a determinar el tipo de escala que va a usar para poder mapear ciertos elementos. Entonces, el nivel de escala me va a poder a mí mostrar el grado o el nivel de detalle en la cual yo puedo observar una cantidad de información. Recordemos que ya habíamos mencionado anteriormente que teníamos distintos mapas, o en este caso tres renglones específicos: mapas de gran detalle, mapas intermedios y mapas de bajo detalle, que en este caso lo habíamos denominado como escalas grandes, escalas intermedias y escalas pequeñas. Entonces, en el grado de información que va a estar relacionado, recordemos que si tenemos escalas grandes, básicamente estamos hablando entonces de unidades pequeñas, es decir, en la unidad relacionada con la escala. Es decir, si yo menciono escala 1.500, estoy hablando de una escala grande. Estoy mencionando escala 1.1000, entonces también es una escala grande. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el grado de detalle es muy alto, pero su representación en el terreno, en extensión, es bajo. Así sucesivamente podemos aplicar a los distintos mapas según los renglones que habíamos especificado anteriormente. Otra de las características que se presentan es relacionado con la resolución del mapa. En este se hace referencia al tamaño de la entidad más pequeña que se puede representar en la superficie. También se puede entender como la capacidad para distinguir los objetos separados que se encuentran próximos entre sí. Entonces, basado también en un tipo de escala, podemos determinar entonces la lejanía o la cercanía que se encuentran en los mismos. Es decir, no sería lo mismo observar un centro poblado. En este caso, recordemos que un centro poblado está conformado por urbanismo, por edificaciones, a escala 500.000, a observar el mismo centro poblado, pero a una escala 10.000 o 5.000. Debido a que ese centro poblado, básicamente a escala 5.000, vamos a poder detallar las manzanas y las parcelas que se encuentran dentro de él. Pero en el caso de una escala 500.000,
la resolución no permitirá observar. Entonces básicamente lo que vamos a ver es una gran poligonal que va a estar correspondido a dichos centros poblados. Es decir, ese detalle ya se pierde porque se fusionaron toda la información. Aquí entra en detalle, o en este caso, un punto muy específico que es la generalización cartográfica. Y por último, otra de las características que nos muestra la escala tiene que ver con su grado de precisión. Ello va a depender entonces de las posiciones de los datos geográficos en la cual vamos a observarlo. Ya se había nombrado anteriormente acerca de las características de un mapa y recordemos que esto está relacionado es con la escala. Entonces, la exactitud que pueda existir dentro de los datos posicionales estarán basados específicamente en el grado de precisión. Y esto tiene que ver mucho con la generación cartográfica, el método que se utilizó para levantar la información, y en lo sucesivo me va a generar entonces un grado o un umbral de nivel de precisión alto o bajo. Para concluir, dentro de estas características de la escala, debemos mencionar entonces que se deben tomar en cuenta algo. Si una escala de un mapa es pequeña, quiere decir entonces que la distancia que representa en una unidad en el mapa es mucho más grande en el terreno, porque recordemos que la escala es una relación inversamente proporcional entre lo medido en el papel y lo relacionado directamente con el terreno. Entonces, de esta manera, cuando una escala no tiene una buena precisión o exactitud, como hemos hablado anteriormente, se desvía, en este caso, mínimo al milímetro. Esto equivale entonces a una cantidad considerable si nos extendemos una línea de metros en el terreno. Entonces, se debe tener mucho cuidado en la creación de un mapa debido a que si este pierde precisión y no está ajustado con respecto a la escala, cuando se realicen mediciones sobre él, supóngase que se está levantando un mapa, en este caso para actualización catastral urbana, y en lo sucesivo se deben tener entonces las medidas exactas de cada uno de los predios y de las construcciones internas sobre él. Si la escala no tiene la representatividad, en este caso de precisión cartográfica, al realizar la extracción de sus coordenadas, de sus vértices, y aplicar en este caso cálculos sobre él, vamos a tener en este sentido valores de superficie completamente erradas que no estarán ajustados entonces a la realidad. Y posiblemente estaremos entonces dando información cartográfica de una parcela que corresponde entonces a la parcela contigua o adyacente que se encuentra en ello. Esto tendría errores de topología y se sumarían a muchos errores que luego en la base de datos serían en este caso inaceptables como un producto cartográfico final. La escala se puede representar a partir entonces de la siguiente fórmula. Entonces, escala es igual a la distancia en el papel entre la distancia en el terreno, en lo cual entonces sería igual a 1, en la cual representa una unidad de medida dentro del mapa, y n representa entonces la cantidad de veces de las unidades medidas en el terreno. Hay que aplicar en este caso y mencionar algunas observaciones acerca de la escala. Una es que para calcular la distancia real se mide la distancia en el mapa y se multiplica por la escala. Luego tenemos entonces que para calcular la distancia en el mapa se realiza entonces la medida de la distancia real y se divide por la escala del mapa. Dado que la escala se define como un cociente, siempre se obtienen los resultados en las mismas unidades a las que se hacen las mediciones. Entonces, supóngase que yo mido, en este caso, sobre el mapa. En ello las unidades van a estar relacionadas directamente, puede ser en milímetros o en centímetros. Entonces las unidades que estarían relacionadas como distancia en el terreno van a arrojar también en este valor. Sucesivamente lo que se debe realizar entonces es la transformación luego del resultado de la escala a una unidad, en este caso estandarizada, como puede ser metros o puede ser kilómetros. Ello va a depender de las exigencias y las necesidades que tenga el cartógrafo. Entonces, en este sentido, como el rango de la escala es un cociente, es válido para cualquiera de las unidades que se expresen de los elementos utilizando la fracción que se mencionó como lo que es la fórmula de la escala. Para tener una mejor idea acerca de lo explicado anteriormente, vamos a graficarlo a través del siguiente ejemplo. Se tiene un mapa con una escala 1/5000. Ahora, entonces se ha calculado o se requiere saber cuánto equivale en el papel una distancia medida en el terreno de 100 metros. Entonces, como ya tenemos la fórmula establecida acerca de la escala, solamente aplicamos una sencilla regla de 3. Entonces, definimos que la escala del mapa es 1/5000. Esto es igual, entonces no sabemos cuánto es la medida en el papel, pero sí sabemos cuánto es la medida en el terreno. Recordemos que la medida en el terreno está relacionada directamente con las unidades de metro. Para saber ello, entonces, según lo explicado anteriormente,
se realiza entonces es la división de la escala entre las unidades relacionadas directamente con la medida en el terreno. Entonces en este caso sería 5000 entre 100. Por lo tanto, x es igual a 5000 entre 100, lo cual nos arroja en valores de metro. Recordemos que ahora las unidades que están siendo reflejadas es metro, es la que tenemos aquí relacionada. Esto sería 0.02 metros. Si yo quiero llevar convertir este dato en unidades de mapa, porque recordemos que cuando medimos en el mapa, normalmente lo convencional sería milímetros, centímetros o decímetros. En este sentido lo llevamos a centímetros. Básicamente, entonces, para llevar 0.02 metros equivale a 2 centímetros en el terreno. Básicamente lo que realizamos es la multiplicación de este valor por 100, debido a que estamos llevando entonces la cantidad de cero, es decir, el cero que está relacionado principalmente con milímetros, centímetros y el metro. Multiplicamos este valor por 100 y nos da 2 centímetros. Entonces, como resultado final, quiere decir que 100 metros en el mundo real equivale a 2 centímetros en el mapa. Vimos cómo entonces utilizamos la escala y aplicamos en este caso los valores de medida. Cabe resaltar que las unidades de la distancia en el plano y el terreno se colocan según el interés del usuario o según los elementos que esto se requiera analizar en el mapa. Podemos visualizar entonces que tenemos una tabla ya de conversiones, que en este caso, para escala del mapa 1:500, 100 metros, que recordemos que estamos, o la medida estándar que estamos utilizando como ejemplo, es 100 metros, me equivalen a 20 centímetros. Igual para un mapa a escala 1000, los mismos 100 metros me equivalen a 10 centímetros. Realizamos la misma operación para escala, en este caso 1:2000, y serían 5 centímetros. Para escala 1:5000, que fue el ejercicio que hicimos, equivale entonces a 2 centímetros. Entonces vamos a realizar la misma operación, pero para la escala 1:25000. Supóngase que yo quiero saber cuánto me equivale en el mapa 100 metros a escala 1:25000. Básicamente lo que realizamos es el mismo procedimiento. Entonces colocamos calculadora y en ello vamos a utilizar entonces lo correspondiente. Colocamos 100 entre 25.000 y esto me arroja un valor de 0.004. Recordemos que su resultado está relacionado a metros. Ahora, para llevarlo entonces a centímetros, a ello debemos multiplicarlo por 100. Lo multiplicamos por 100 y el resultado es 0.4 centímetros. Entonces, 0.4 centímetros, ¿qué corresponde? Básicamente son 4 milímetros la solución. En este caso son unidades mucho más pequeñas al centímetro y por ello se reflejan de la siguiente manera. En vez de colocar 0.4 centímetros, recordemos que 10 milímetros corresponden a 1 centímetro, entonces una cuarta parte de ella corresponden a solo 4 milímetros. Entonces de esta manera se puede colocar utilizando también otras unidades de representación de distancia en el mapa. Ahora, si aplicamos entonces el mismo ejercicio, pero a la inversa, quiero conocer realmente cuánto me equivale en terreno esta medida que estoy tomando. Recordemos que eso va a depender de la unidad que yo quiero expresarla. Recordemos que lo que queremos localizar ahora en este momento son las unidades en metros según cada una de las distancias que se miden en cada una de las escalas del mapa. Entonces, para ello no puedo, o el resultado va a ser en centímetros si lo dejo en esta unidad. Entonces vamos a tomar en este caso un caso aleatorio. Vamos a ver el caso de escala 1:500. Entonces, en este sentido, el 20 centímetros vamos a llevarlo entonces a unidades de metro. Básicamente lo que hacemos es 20 entre 100 y ello me da entonces un valor de 0.2 metros en el terreno. Ahora no vamos a realizar entonces una división, lo que vamos a hacer es una multiplicación. Entonces vamos a multiplicar 0.2 por la escala, que en este caso sería 500, y su resultado me va a arrojar entonces en metros. En este sentido multiplicamos 0.2 por 500, que es la escala con la que estamos trabajando, y el resultado es 100 metros. Entonces vemos la relación lineal que existe al conocer entonces las unidades tanto de la distancia del mapa como las unidades en el terreno, utilizando entonces la fórmula de la escala. Es sumamente importante, y se vuelve otra vez a mencionar, que ello va a depender exactamente de las unidades con las que estemos trabajando. Si yo hubiese calculado 20 por 500, el resultado me hubiese arrojado en centímetros. Y luego, para tenerlo en metros, debo hacer entonces lo que es la conversión de unidades. Una manera entonces más sencilla para determinar las equivalencias de la relación cuánto me equivale una unidad en el mapa y la unidad en el terreno
es utilizando, como estamos observando, las escalas de unidades y de equivalencia. Normalmente se utiliza, por términos convencionales cartográficos, la mínima unidad en la que un cartógrafo puede, en este caso, visualizar un punto. Para ello sería entonces la unidad de 1 milímetro. En este sentido, utilizamos y podemos observar la tabla de equivalencia a partir de las distintas unidades de medición. Tenemos entonces el milímetro, el centímetro, el decímetro, el metro, el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Entonces, a partir de esta tabla de equivalencia también podemos realizar y conocer cuánto es la escala, cuánto me representa en el terreno una unidad en específico. En este caso, como recordemos que la escala es adimensional y eso depende de cuánto el cartógrafo quiere que tenga valores ajustados tanto para el papel como en el terreno, en el sentido, 1 milímetro en el mapa equivalen entonces a toda la cantidad de kilómetros que se pudieran depositar dentro de él. De forma lineal podemos decir que para escala 1 millón, 1 milímetro me equivalen a 1 millón de milímetros. Dado esto, entonces ya puedo realizar las distintas conversiones de información. Entonces supóngase, quiero saber cuánto me representa 1 milímetro en el mapa a escala 1 a 1 millón. Entonces vamos a utilizar la unidad mínima. Para ello, entonces, en vez de multiplicar, lo que voy a realizar es la extracción o la sustracción de 0 según la cantidad que me vaya moviendo en la tabla de equivalencia. Entonces, para poder llegar a esta unidad, básicamente parto del kilómetro, porque recordemos que el planteamiento es cuánto me equivale 1 milímetro a escala 1 a 1 millón. Sucesivamente a ello, entonces parto desde kilómetro, extraigo este 0, luego hectómetro, extraigo este 0, luego decámetro, extraigo este 0, luego para metro lo extraigo, luego para decímetro aplico lo mismo y luego para centímetro. Cuando ya llego a la unidad en la que quiero hacer la equivalencia, ahí automáticamente me detengo. Entonces, ¿cómo se interpreta ello? 1 milímetro en el mapa 1 millón equivale a 1 kilómetro porque es la unidad que hemos determinado. Pero supóngase que ahora yo quiero saber cuánto me equivale 1 centímetro a escala 1 a 1 millón. Entonces parto del kilómetro, remuevo 0, aquí también, aquí también, aquí también, pero ya cuando llego al centímetro no lo remuevo a él porque recordemos que esa es la equivalencia a la que queremos llegar. Entonces el resultado será que 1 milímetro en el mapa medido en una escala 1 a 1 millón me equivalen a 10 kilómetros. Y vemos que la relación es completamente lineal, ya que si 1 milímetro me equivale a 1 kilómetro, lo multiplico por 10, automáticamente tengo la cantidad entonces de centímetros y la medida en el terreno. De la misma manera podemos aplicar entonces para distintas escalas. Ahora, si se trabaja entonces con la misma escala, que es 1 a 1 millón, y se quiere saber a cuántos metros me equivale 1 milímetro en el mapa, pero para tener un resultado en metros, entonces a partir de esta tabla sencillamente lo que elimino este valor y este valor y cuando llega a la unidad es este resultado. Y básicamente entonces lo que tenemos es que para escala 1 millón, ello me representa entonces 1000 metros, la unidad de 1 milímetro. Ya cuando se habla de la representación gráfica de una escala, estas se pueden expresar de 3 formas. Recordemos que aquí es cuando ya estamos colocando la escala asociada directamente con una salida cartográfica que puede ser un mapa, una carta o en este caso un plano. Entonces, primeramente tenemos lo que es la escala numérica. Esta se hace referencia mediante entonces a una fracción que indica la relación entre la distancia medida en 2 puntos. Recordemos que entonces es el numerador relacionado en este caso con la distancia en el papel y un denominador que está relacionado directamente con las unidades en el terreno. Normalmente se expresa entonces de la siguiente manera: 1 a 60 millones, 1 a 5.000, 1 a 3.000, eso va a depender de la creación de un mapa. Luego tenemos la escala gráfica, que es una línea situada en el mapa que normalmente o a menudo está representado con márgenes específicos y la misma se subdivide en valores, en este caso asociados con el terreno. Una escala gráfica es elaborada directamente con la relación que existe con la escala numérica. Entonces, como podemos observar, la escala gráfica en esta parte, el ancho total de esta línea es aproximadamente de 2.400 kilómetros. Lo que quiere decir que entonces la división de cada uno representa 600 kilómetros. Y en general, entonces, esta relación, cuando yo coloco esta reglilla que tiene el mapa de escala gráfica, sobre el mapa lo utilizo como un instrumento para poder tener una idea de las distancias que representan cada uno de los elementos dentro de él. Por último, tenemos la escala textual.
que esta se expresa claramente mediante una relación escrita o literal. Por ejemplo, cuando decimos, o cuando habíamos mencionado anteriormente, cuánto me equivale 1 milímetro en escala 1 millón, entonces habíamos definido que 1 milímetro es igual a, entonces supóngase, a 1000 metros. Entonces, en este caso, la escala textual es de esa manera. Ya tiene una relación. 1 milímetro me equivale a 100 metros, 1 milímetro me equivale a 200 metros, 1 centímetro me equivale a 500 metros y es una relación que existe del cálculo que hemos elaborado y practicado anteriormente.